Saca un vaso de cualquier armario de cocina española y dale la vuelta. Mira el fondo. Si es uno de esos vasos cortos, anchos, con el cristal grueso y la base ligeramente abultada, es muy probable que veas un número grabado. Un 5, un 7, un 42. Pocos españoles saben qué significa ese número. Pero ese vaso, casi con seguridad, lleva en esa cocina desde un día concreto de los años 70, traído por una madre o una abuela que entonces no podía imaginar que aquel vaso iba a sobrevivirla. Hay 15 recuerdos como ese. 15 cosas de aquella década que han pasado a la cultura común sin pasar por los libros, sin entrar en ningún monumento, sin tener fecha oficial. Algunas son alegres. Algunas son duras. Algunas, ahora, parecen mentira. Vamos a por ellas. El primero llega por los oídos antes que por los ojos. Es un domingo cualquiera de 1974, a las 9:30 de la mañana. En la cuesta empedrada de un pueblo de Castilla, un SEAT 124 sube cargado hasta arriba. Padre, madre, 3 niños, una nevera de plástico azul, 2 bocadillos envueltos en papel de aluminio, una bota de vino y un transistor que ya está sintonizando carrusel deportivo. El motor del 124 hace un ruido característico cuando sube en segunda. Un ruido que cualquier español, por encima de los 50 años, puede recuperar todavía si cierra los ojos. Aquel coche, fabricado en la fábrica de SEAT de la zona franca de Barcelona, era para muchas familias el primer objeto verdaderamente caro que entraba en la casa, más caro que la lavadora, a veces más caro que el piso, si se contaba a plazos. Aquel ruido en la cuesta era el ruido del milagro económico español, funcionando a pleno motor. Un motor que dentro de poco se iba a parar. Pero ese domingo todavía no. El segundo es el vaso del que hablábamos al principio, y conviene contar la historia entera porque casi nadie la sabe. Esos vasos los fabricaba una empresa francesa llamada Duralex, en Chemilly-sur-Yonne, desde finales de los años 40. Estaban hechos con un cristal templado especial que, en lugar de astillarse al romperse, estallaba en 1000 pedazos pequeños y romos, sin filos cortantes. Llegaron a España masivamente durante los años 60 y 70, y entraron en prácticamente todas las cocinas del país. El número de la base, que tantos niños españoles hemos contemplado mientras nos bebíamos un vaso de leche con Colacao, era el número del molde de fabricación de la fábrica francesa, una mera referencia industrial. Pero para una abuela española que llenó esos vasos cada día durante 40 años, ese número se convirtió en una compañía minúscula, un detalle suyo, un acto involuntario que los nietos, sin saberlo, todavía repetimos cuando le damos la vuelta al vaso para mirar. Vamos al tercero, y los chavales que lo vivieron solo de oídas. En cambio, las niñas de los años 70 tuvieron una compañía que ahora cuesta entender bien. Una muñeca de plástico, con peinado de paje y los ojos pintados con 2 pestañas larguísimas, que en 1968 había salido al mercado y que durante toda la década siguiente se vendió por millones en España. Se llamaba Nancy. La fabricaba Famosa, en Onil, Alicante. Nancy tenía vestidos intercambiables, abrigo de paño, zapatitos rojos y una mirada que hoy, vista en perspectiva, parece decir más cosas de las que el fabricante quiso poner. Aquí cabe matizar algo, porque es importante. Nancy era una muñeca lujosísima para muchas familias. Caía en Reyes y caía solo en algunas casas. Hubo niñas que la pidieron 6 años seguidos sin recibirla, que la miraban en el escaparate de la juguetería de la calle Mayor y que cuando finalmente, una mañana del 6 de enero, levantaron el papel del paquete y vieron a Nancy dentro, lloraron sin entender muy bien por qué. Esa muñeca era, además del juguete, un certificado de que aquel año en aquella casa habían ido bien las cosas. Y eso, en los años 70, no se podía dar por hecho. El cuarto recuerdo es televisivo, militar y un poco extraño. Cada 12 de octubre, Día de la Hispanidad, el español medio veía en su tele en blanco y negro el desfile de las Fuerzas Armadas. Pasaban los regulares, los carros de combate, los uniformes con borlas y plumas, y en mitad de aquel orden ceremonioso aparecía, tirando del extremo del estandarte de la Legión, una cabra. Una cabra de verdad, viva, blanca, con los cuernos pulidos y un trapo bordado sobre el lomo. Aquella cabra era una mascota oficial del tercio. La tradición venía desde la fundación de la Legión en 1920 y consistía en que cada compañía adoptara un animal. La cabra del desfile era nieta o bisnieta o tataranieta de aquella primera. Para un crío español de 7 años, sentado en el suelo viendo el televisor, aquel detalle era el momento del desfile. Los carros de combate aburrían, la cabra no.
La cabra era una garantía de que el día 12 de octubre tendría algo que contar al primo de Albacete cuando viniera por Navidad. Pero había algo más, y ese algo solo se entiende en perspectiva. Aquella cabra, tirando del estandarte de la Legión con su trapo bordado, era la única cosa viva y animal que desfilaba en aquel orden perfecto de uniformes y máquinas. En un país que llevaba décadas aprendiendo a no moverse, aquella cabra hacía lo que le daba la gana. Y toda España la miraba con una envidia que nadie habría podido nombrar. Llegamos al quinto, y este pesa más que los anteriores juntos, porque es el recuerdo en el que cambió todo. Otoño de 1973. España vivía aún a pleno motor del desarrollismo. La gente empezaba a comprar coche, a poner persianas nuevas, a irse de vacaciones a Benidorm, y entonces, el 16 de octubre, la Organización de Países Árabes Exportadores de Petróleo decidió subir el precio del barril un 17% y embargar a los países que apoyaban a Israel en la guerra del Yom Kippur. En 3 meses, el precio del crudo se multiplicó por 4. Para España, que dependía del petróleo árabe para más de la mitad de su consumo energético, aquello fue un golpe brutal. La gasolina subió, la luz subió, el alumbrado público se redujo en muchas ciudades. Algunos municipios apagaron 1 de cada 2 farolas. Las calefacciones de los edificios oficiales se restringieron. Los comercios bajaron las persianas un poco antes. Y por primera vez desde la posguerra, los españoles que habían empezado a creer que aquello iba siempre hacia arriba, comprobaron que no, que aquello también podía pararse. Y 2 meses después, el 20 de diciembre de aquel mismo año, un coche subió volando por encima de un edificio de 5 plantas en el centro de Madrid. Dentro iba el almirante Carrero Blanco, presidente del gobierno. ETA había excavado un túnel debajo de la calzada de la calle Claudio Coello y había puesto una bomba calculada al milímetro. El coche oficial saltó tan alto que cayó al patio interior del edificio contiguo. Un crío que pasaba por la acera contó después que oyó el ruido y miró hacia arriba pensando que era un avión. Carrero Blanco era el sucesor designado de Franco. Su muerte aceleró todo lo que iba a venir después. Aquel diciembre del 73, 2 meses después de la crisis del petróleo, fue el momento en que el régimen empezó a darse cuenta, también él, de que ya no controlaba el ritmo del país. Lo que vino después lo vamos a ver dentro de un par de recuerdos, pero antes, otros 2 que viven a la vez que estos, en un registro distinto y mucho más íntimo. El sexto recuerdo es una cabina de teléfono, domingo por la mañana, calle estrecha de un barrio obrero de Sabadell. Una mujer de unos 40 años hace cola, con una bolsa de monedas de 5 duros en una mano y un papel doblado en la otra. Cuando le toca, entra en la cabina, marca un prefijo larguísimo, y al otro lado de la línea, a 2000 kilómetros, suena el teléfono de un piso compartido en Stuttgart. Allí vive su marido, que se fue a trabajar a la Mercedes hace 4 años. Tiene 5 minutos exactos. La mujer mete los duros uno detrás de otro a toda velocidad. Le cuenta deprisa que el niño ya anda solo, que la madre va tirando, que han comprado las botas para el invierno. Cuando se acaban las monedas, la cabina pita y la línea se corta. Ella sale, mete las monedas que le sobraron en el bolsillo y vuelve a casa. Esa cabina, que parece un detalle pintoresco, era la única manera que tenían 2 millones de españoles emigrados de seguir teniendo familia. Las cartas tardaban 10 días. Los viajes en autobús costaban una fortuna y solo se hacían en agosto. La cabina del domingo, a duros, era el cordón umbilical entero. Cuando ese marido volvió definitivamente a España en 1982, la mujer fue a recibirlo a la estación de autobuses del norte de Barcelona. Los hijos, que tenían 11 y 13 años cuando él se marchó, ya tenían 17 y 19. No se reconocieron a la primera. El padre tampoco reconoció a los hijos. Habían pasado 7 años de 5 minutos al mes. Aquellas cabinas que las administraciones empezaron a quitar de la calle a partir del 2005 fueron durante una década entera la institución más importante de la vida emocional de cientos de miles de familias españolas. No salía en ningún manual de historia, pero estaba. Vamos a jugar nuevamente como todos los lunes al 1, 2, 3, responda otra vez. El séptimo es alegre y se puede contar deprisa. La noche del lunes 24 de abril de 1972, a las 10:20, Televisión Española emitió por primera vez un concurso que se llamaba 1, 2, 3, responda otra vez. Lo presentaba un peruano de 40 años con 3 relojes en la muñeca, calcetines de distinto color en cada pie y un acento que no se parecía a ninguno de los que se oían entonces en España. Se llamaba Kiko Ledgard. Junto a él aparecía un anciano vestido de levita, con voz cascada, que se enfadaba cuando los concursantes ganaban un buen premio y se alegraba cuando se llevaban una calabaza. Don Cicuta.
Lo interpretaba un actor de teatro llamado Valentín Tornos, que tenía 71 años. Aquel programa, ideado por Chicho Ibáñez Serrador, fue lo más cerca que estuvo la televisión española de un fenómeno social comparable a un partido de fútbol. La gente cancelaba planes para verlo. Se hablaba al día siguiente en las oficinas y en los bares, y sobre todo, durante 1 hora a la semana, los españoles podían verse a sí mismos en una pantalla sin uniformes, sin desfiles, sin discursos, solo riéndose. Eso, en el 72, no era poca cosa. Y aquí enlazamos con el octavo, que es directamente la pantalla. El 1, 2, 3 se vio desde el principio en color, pero en muchas casas el color tardó mucho. Las emisiones regulares en color de TVE habían empezado en 1972, sí, pero la mayoría de hogares españoles seguía teniendo, en 1974, un televisor en blanco y negro. El paso al color no fue una compra puntual, fue un proceso de 5 o 6 años que reorganizó el salón de cada casa. Cuando llegaba el televisor en color, normalmente un Telefunken o un Philips se le hacía un altar en la sala. Encima se ponía un tapete de ganchillo blanco hecho por la abuela. A los lados, 2 floreros con flores de tela. Las vecinas del rellano se invitaban el primer día. Se servía un cinzano con hielo y una bandejita de cortezas y aceitunas rellenas, y se encendía. Casi siempre, lo primero que aparecía en aquella pantalla era un partido del Madrid o el Barça, o un sábado por la noche el 1, 2, 3, con sus secretarias en faldas anaranjadas que vestían colores que en blanco y negro nunca habían tenido sentido. Por primera vez se entendía por qué Don Cicuta llevaba la levita verde. La televisión en color, durante esa década, fue un signo más visible de prosperidad que muchos otros signos invisibles que sí lo eran de verdad. Vamos al noveno y dejamos la pantalla. Si entras hoy en una casa heredada de una abuela española de los años 70, antes de ver nada hueles algo. Una mezcla muy concreta de salfumán, lejía y un perfume floral antiguo que se compraba en mercerías y que ya no existe. Aquellas casas se limpiaban con una intensidad que hoy nos parecería excesiva. La fregona, que se inventó en España en los 50 y se popularizó durante los 60, había convertido el suelo en una superficie casi quirúrgica. Las baldosas se restregaban con salfumán puro 2 veces a la semana. El cuarto de baño se desinfectaba con lejía concentrada. Las sábanas se secaban al sol del balcón, aunque hubiera contaminación. Y por encima de todo eso, flotaba un perfume de armario, casi siempre de lavanda, que venía de las bolsitas de tela que la abuela ponía entre la ropa para que las polillas no entraran. Ese olor, mezcla de 3 olores limpios y uno dulce, no se vende en ningún sitio. Era el olor de la casa española de los 70 y era también una declaración. La pobreza puede oler limpio. La pobreza, en aquellas casas, se negaba a oler a pobreza. El 10º es un objeto pequeño y verde, el billete de 100 pesetas, serie de 1970. En el anverso, el rostro de un hombre con bigote y ojos serios, Manuel de Falla, el compositor gaditano. En el reverso, una vista del Generalife. 100 pesetas, en 1972, eran una moneda gorda. Eran un menú del día completo en un mesón de lavapiés. Eran 2 kilos de chuletas de cerdo, eran un día entero de jornal de un peón en algunos pueblos. Cuando un padre le daba a su hijo un billete de 100 para los Reyes, no le estaba dando un detalle, le estaba dando literalmente su jornal. Y por eso, muchos críos de aquellos años recuerdan todavía el tacto exacto del billete de 100 doblado en 4 dentro del bolsillo del pantalón corto y el ruido que hacía al desdoblarse en el mostrador de la juguetería. Manuel de Falla, sin haber podido imaginarlo, fue durante 15 años el rostro de la mayor cantidad de dinero que muchos niños españoles tuvieron entre los dedos. El 11º es incómodo. En 1970, en muchas zonas rurales de España, el extraperlo seguía vivo. Sí, el extraperlo. Esa práctica que la mayoría asocia a la posguerra de los años 40. Pues bien, en pueblos del interior de Castilla, de Galicia, de Extremadura, todavía se traficaba con aceite, con harina, con tabaco, con ropa, en circuitos paralelos al mercado oficial. Una abuela del Bierzo iba a buscar el aceite a casa de un primo suyo que tenía olivos sin declarar. Un padre de un pueblo de Soria conseguía cartones de tabaco rubio por un contacto en la frontera francesa. La economía oficial cubría una parte. La otra parte, en muchos pueblos, todavía la cubría aquella red invisible que habían tejido sus abuelos durante el hambre. Aquí conviene parar un momento, porque idealizar esto es muy fácil y bastante peligroso. El extraperlo no era folclore, era una respuesta a una economía que no llegaba.
Cuando la economía empezó a llegar de verdad, en los 80, el extraperlo se acabó solo, sin necesidad de operaciones policiales, sin necesidad de leyes. Se acabó porque dejó de ser necesario. Que el extraperlo aguantara hasta los años 70 no es una postal nostálgica. Es la prueba de cuánto tardó España en salir de la posguerra. No se salió en 1960. Se salió, despacio, durante toda esa década siguiente. Y de pronto, sin que mucha gente lo viera venir, llegamos al 12. Y el 12 es el día en que, para una generación entera de españoles, terminó una manera de ser español. 20 de noviembre de 1975, 5:25 de la madrugada. Arias Navarro, presidente del gobierno, lee por radio y televisión un comunicado preparado. Españoles. Franco ha muerto. La frase, que parece sencilla, había estado meses preparándose en los despachos. Franco llevaba enfermo desde octubre. Había estado conectado a máquinas durante semanas en La Paz. Pero hasta esa madrugada, oficialmente, el régimen no se había permitido pronunciar la palabra. Y esto es lo que quiero contar despacio, porque lo viví yo mismo a una edad en la que no se entendía nada. Para un crío español de 8 años, aquel 20 de noviembre fue un día confuso. Las clases se suspendieron, los padres hablaban bajito, la televisión emitía música clásica todo el día, algunas tiendas cerraron, otras no. Los abuelos lloraban. Los padres no lloraban, pero tampoco hablaban. Los hermanos mayores, los que tenían 18 años y entendían, miraban por la ventana sin decir nada. En muchas casas se vivió aquel día como se vive un terremoto que se sabe que ha pasado, pero del que aún no se sabe el resultado. Para los críos de la época, lo más raro fue que durante aquellos 10 días siguientes, hasta el entierro en el Valle de los Caídos, no se podía hacer ruido, no se ponía música, no se reía en voz alta, no se jugaba a pelota en la calle. España entera bajó la voz durante 10 días, como si el país, además de despedir al hombre, se estuviera despidiendo de la manera de hablar que le había impuesto. Lo que cada español sintió aquel día dependía de qué España le había tocado vivir. Y hay tantas versiones de ese día como familias que lo vivieron. Lo que vino después es otra historia. La transición, la Constitución del 78, las primeras elecciones, la noche del 23 de febrero, el referéndum de la OTAN. Pero el 75, esos 10 días, los recuerdan con una claridad rara los que vivieron, no por entendimiento, por silencio. Aquellos 10 días son lo más callado que ha estado España en todo el siglo XX después de la guerra. El 13 tiene que aligerar, porque después del 12 nadie aguanta otra pieza grave. Y aligera con un objeto que ahora, en el 2026, está volviendo a venderse en tiendas de coleccionismo a 30 euros la pieza, el cassette. Esa caja rectangular de plástico transparente con 2 bobinas pequeñas y una cinta marrón. El cassette llegó a España masivamente entre 1972 y 1975. Sustituyó al picú, ese tocadiscos voluminoso que necesitaba aguja, vinilo y mucho cuidado, por algo portátil, barato, grabable y casi indestructible. La aparición del cassette cambió la música popular de un modo que ahora cuesta dimensionar. Por primera vez en la historia de España, un adolescente de un pueblo podía grabarse a sí mismo sus canciones favoritas escogidas una a una de la radio. Tenía que estar atento toda la tarde, con el dedo encima del botón rojo de grabación, esperando a que el locutor anunciara su canción. A veces el locutor se ponía a hablar encima del principio, y entonces la grabación quedaba arruinada y había que volver a esperar otro día. Por primera vez, además, podía hacerle a una novia un recopilatorio personal en una cinta TDK virgen, con la lista de canciones escrita en bolígrafo azul en el cartón de la carátula. Por primera vez la música dejaba de ser lo que ponían en la radio y empezaba a ser lo que tú decidías. Eso, contado así, parece poca cosa. No lo era. Era una palanca de libertad pequeña metida en una cajita de plástico. El 14 vuelve a la calle. Si te asomabas a un aparcamiento español de 1979 y leías las matrículas, podías saber, sin haber preguntado a nadie, de dónde venía cada coche. M, Madrid. B, Barcelona. V, Valencia. Z, Zaragoza. SS, San Sebastián. PM, Palma de Mallorca. Cada provincia tenía sus 2 letras. Cada matrícula contaba una historia. Aquel señor del SEAT, 124 con matrícula de Cuenca, llevaba 2 horas conduciendo. Aquella mujer del Renault, 5 con matrícula de Madrid, había venido a ver a la madre. Aquel grupo de jóvenes con matrícula de Pontevedra estaba pasando la luna de miel en la playa de Benicàssim. La matrícula no era una cifra burocrática, era un origen,
Era una pertenencia. Era una manera de saber, en el mismo aparcamiento del mismo pueblo, que aquel coche venía de muy lejos o de la calle de al lado. Cuando en el 2000 aquellas matrículas provinciales se sustituyeron por las nuevas, sin letra de origen, mucha gente sintió, sin saber explicar muy bien por qué, que se perdía algo. Lo que se perdía era esto, la capacidad de leer la calle como un mapa, una pequeña geografía cotidiana que, sin haberla aprendido en ninguna escuela, todos sabíamos. Y llegamos al 15, el último, y el último es un sonido que en cualquier cocina española de 1974 se podía escuchar a las 4:30 de la tarde. Era el sonido de la radio puesta en bajo, casi como una compañía, mientras la madre fregaba los platos del mediodía y el niño dibujaba en el hule de la mesa con un lápiz alpino. La radio estaba sintonizada en Radio Nacional, o en la SER, o en la COPE, depende. Estaba puesta una radionovela. Una mujer y un hombre hablaban con voces excesivamente nítidas. La música subía y bajaba según el momento dramático. Cuando alguien iba a decir algo importante, había siempre 3 notas de violín. Aquello era para muchas amas de casa españolas la única ventana al mundo en horas de tarde. La televisión no emitía hasta las 5, los teléfonos no eran para ellas, los libros en muchas casas no llegaban. La radio sí. Y la radio les contaba, con voces de actores que nunca verían, historias de mujeres que también limpiaban, también esperaban, también amaban en silencio, también tenían vidas mucho más grandes por dentro que por fuera. Aquella radio, sonando bajita en cocinas pequeñas con baldosas hidráulicas, fue compañera de millones de mujeres durante toda una década. Hoy no suena en ninguna parte. Pero si entras en una de esas casas heredadas y te quedas quieto a las 4:30 de la tarde de un día de noviembre, todavía se puede oír. No con los oídos, con esa otra cosa que tienen las casas viejas. La memoria de lo que pasó dentro de ellas durante muchos años seguidos. 15 recuerdos, 15 piezas de una década que cabe en el armario, en el aparador, en el portal, en la cocina, en la calle. 15 cosas que ningún libro de historia recogió porque eran demasiado pequeñas para entrar en un libro y demasiado importantes para olvidarse del todo. La España de los años 70 no es la España que cuentan las películas, ni la que cuentan los políticos, ni la que cuentan los discursos del aniversario de la Constitución. Es esto, un vaso con un número en la base. Un coche subiendo una cuesta. Una llamada de 5 minutos pagada con duros. 10 días de silencio en noviembre. Una radio en una cocina a las 4:30 de la tarde. 15 fragmentos que siguen ahí, escondidos en los rincones de millones de casas, esperando a que alguien, una mañana cualquiera, dé la vuelta a un vaso y los reconozca de pronto.